Jonata Bernardoni. Y este podcast se llama El vuelo del Fénix. Vamos a hablar de transformación personal y profesional. Queremos compartir con otros lo que fuimos viviendo y que los demás entiendan, no están solos y los podemos acompañar. En el mundo laboral, en la familia. Bienvenidos a un nuevo episodio del vuelo del Fénix. Bienvenidos a un nuevo episodio del vuelo del Fénix. Hoy tengo el privilegio de estar con Tomás Balmaceda, o Capitán Intriga, que es doctor en filosofía, periodista, profesor de UDESA. Y para mí fue fácil presentarlo porque tiene todo eso, tengo todo eso para contar de él. Pero si te tuvieses que definir vos, Tomás, sin todos esos títulos, ¿cómo te definirías? Qué difícil. A mí siempre me gustó la palabra inquieto, que creo que me representa mucho. Soy de provincia de Buenos Aires, de la década del 80, tengo 45, y mi vieja era muy de círculo inquieto, que era como una definición de que nunca me quedaba quieto, que estaba de acá para allá. Nunca gravité, digamos, ni hacia el deporte ni hacia la naturaleza, era más bien un nerd de biblioteca, pero siempre estaba inquieto, siempre arrancaba algo, lo terminaba, quería otra cosa más. Era el típico que hacía la tarea rápido, que rápidamente tenía algún proyectito que llevaba a mis compañeros de vamos a hacer un diario en el colegio o vamos a armar una carroza, no sé. Siempre tuve como ese espíritu muy múltiple. Qué bien. Y también filosofía, ¿no? ¿Por qué filosofía un poquito más? Y ahora lo voy a linkear con las tecnologías y la inteligencia artificial. Obvio. Mira, no tengo una gran historia de por qué elegí filosofía. La verdad es que, cuando terminé, estaba en el último año de colegio secundario, que en mi caso fue en el 98. Todos mis amigos... las típicas, ¿no? Como te contaba, en Campana nació industrial, como ingeniería, había mucho de contador, obviamente abogados. Yo no sabía qué, realmente no sabía qué. En algún momento había pensado periodismo, que eventualmente terminé trabajando, ¿no? Comunicando. Pero alguien, y realmente no recuerdo quién, me gustaría saberlo, alguien me había dicho que si estudiaba filosofía, iba a ser un estudiante toda la vida, que toda la vida iba a estudiar. Y la verdad que a mí me encanta estudiar. O sea, te digo, me gustaba cuando tenía 17, me gusta ahora que tengo 45, me encanta estudiar. Entonces, eso fue la intuición. Si lo miro en perspectiva, fue una gran idea. Yo creo que la filosofía y los marcos filosóficos y las herramientas conceptuales definen cómo pienso y cómo abordo casi toda mi vida. Pero en su momento fue tirarme un poco a la pileta, porque no conocía a nadie que estudiara eso, no sabía bien cómo era el programa, no sabía bien de qué iba a trabajar, como que había muchas incógnitas, pero si algo me caracteriza, yo creo que es un poco por la crianza que tuve de mis viejos y de mi familia en general. Yo soy muy confiado, o sea, yo me lanzo, después lo arreglo, o sea, en el medio lo vamos arreglando, pero esa gente que dice, uy, estará en la pileta, yo ya me tiré. Después lo soluciono. Sí estaba, sí. No. Realmente había agua. Claro, como en general hay agua, tiendo a pensar que, bueno, debo tener un poder tipo el hombre araña que detecta que algo va a estar bien, porque no es que me lanzo a cualquier cosa, estoy muy lejos de ser una persona súper arriesgada, pero soy muy confiada, como que cuando pienso en algo y lo planifico en mi cabeza, eventualmente las cosas terminan sucediendo. Pero insisto, no creo que sea magia, creo que es más o menos la manera en la que yo trabajo y que, bueno, a veces son objetivos módicos, pero sí, la filosofía para mí fue esta idea de nunca dejar de ser estudiantes. Qué bien. Yo te escuché, obviamente, muchas veces porque trabajamos juntos, pero me sigue impactando ese mix que tenés entre tecnologías y filosofía. O sea, sos el único Tomás Balmaceda que logró encontrar esa pregunta o esas preguntas. ¿Me querés contar un poquito más? Sí, fue toda una búsqueda eso. Y fue algo también, como te decía recién, entre planeado y un poco azaroso. Yo me costó mucho en mi carrera encontrar a qué me quería dedicar. Me costó un montón. Tuve hecho 2 o 3 años probando cosas que te digo, qué locura en qué estaba pensando, porque eran autores o tradiciones muy distintas, hasta que conocí la tradición analítica, que es la tradición a la que yo suscribo, y ahí sentí que mi corazoncito había sido siempre analítico y no lo sabía, y me dediqué 15 años a la filosofía de la mente, específicamente a un área que se llama psicología del sentido común o Full Psychology, y era esto, bueno, cómo los seres humanos nos entendemos los unos a los otros como objetos, por decirlo de alguna manera, con mente. Y hice mi tesis de licenciatura, doctoral, estudios postdoctorales,
escribí libros, no sé, hay una línea que yo trabajo que se llama Embodiment, hablé con el máximo representante, lo traje a la Argentina, sacamos un libro, como que cumplí todo. Sí. Y me quedé sin nada. Y incluso hoy, si vas a mi currículum más académico tradicional, los espacios de filosofía, bueno, mi fuerte sigue siendo la filosofía de la mente, pero hace más o menos 9 años, 10 años, me agarró esto, que yo ya dije, ya hice todo, ¿qué puedo hacer? Y traté de investigar qué otra cosa me interesaba. Probé con filosofía del arte. Hay algo que a mí siempre me atrajo, que es la pregunta, o sea, la definición analítica de qué es arte, qué tiene una obra de arte que no tiene otra cosa. Trabajé un montón con Ricardo Ibarlucía, con grandes estetas, y te juro que me sentía el más tonto de los tontos. ¿Viste? Como esos espacios que llegué y pensé que iba a estar por ese lado, y iba a las reuniones, y no terminaba nunca de tener un buen aporte, porque me faltaban lectura, porque nada. No era por ahí. Totalmente. Y en paralelo yo, nada, ejercía el periodismo, lo sigo ejerciendo, en el diario Clarín, y había ido a Las Vegas. O sea, mi revelación es en Las Vegas. Tiene Caramba. Onda, ahora que la pienso. Tiene onda. No, fui a la presentación de algo que se llama Think, que es un evento de IBM, donde ya estaba hablando mucho de Watson, que era en ese momento la gran plataforma de inteligencia artificial. Y de regalo a todos los periodistas nos habían dado $25 en un papelito, y vos ibas a un stand y podías elegir lo que vos quisieras. Entonces, no sé, que es una camperita, una botella de agua, la típica. Perfecto. Y había libros. Entonces, bueno, yo fui a ver los libros. Y agarré un libro que se llamaba El cerebro artificial, y lo vi y dije, esto está todo mal. Sí, lo iba viendo y decía, pero esto está mal, acá se olvidan esto, acá. Y me agarró eso, dije, no, pero esto ya lo dijo hace 400 años René Descartes y al final era falso, esto lo están... Y dije, ¡pum! Hay algo de lo que yo sé mucho, que era la mente humana o la cognición humana, y veo que ahora crece. En ese momento se decía Machine Learning, esto que era el Machine Learning. Che, yo acá puedo levantar la mano y decir, miren que te estás equivocando, o mirá que esto ya lo pensó otra persona, o míralo así. Me compré el libro, lo sigo guardando. Un libro malo, pero es como tipo, dije, bueno, ok, yo puedo tener una contribución en esto. Y ahí empezamos, hicimos un grupo que sigue estando, es un grupo muy importante que se llama GIFT, Grupo de Inteligencia Artificial, Filosofía y Tecnología, con Karina Pedache. Lo cofundamos y estamos ahora con Diego Loller y Diana Pérez. Y nada, cuando arrancamos era eso, filosofía del Machine Learning. Y en los lugares tradicionales de filosofía nos decían, estás locos, estás dejando algo como tradicional, como la filosofía de la mente, para esto que es en inglés, ¿qué significa el Machine Learning? Bueno, por suerte ahora está un poco de moda y estamos todos ahí como investigando, y nos agarró en un buen momento. Pero también soy muy consciente que quizás en el futuro deje de estar de moda o sea tan candente, y me va a seguir interesando trabajar estos temas. Seguro, además por ahí la IA es un hype, todo lo que se llama Machine Learning, etcétera, lo que conocemos, pero en realidad el proceso de transformación está recién empezando y hay siempre impacto en lo humano. ¿Cómo lo ves a eso? Porque hablamos de inteligencia artificial, pero no sería el nombre más elegido. No, totalmente. De hecho, nosotros cuando decíamos Machine Learning o aprendizaje automatizado decíamos eso, mira que no es inteligente, mira que no es artificial, pero a mí me gusta pensar a estas tecnologías, tantas veces hemos trabajado juntos vos y yo, como en ese cruce con la cultura, ¿no? A mí lo que me interesa es eso. También tengo que reconocer que cada vez más las grandes compañías empiezan a mirar a las humanidades como espacios para pensarlo, y nada, cuando tenemos los encuentros de Next Human, siempre lo que pasa es que cuando vos decís, bueno, viene un filósofo, la gente dice, bueno, ¿qué va a pasar? No les parece del todo raro, porque obviamente hubo una intuición para acercarse a esos espacios que no son estrictamente técnicos, y en general, nada, siempre estamos programados, yo estoy programado sobre el final de uno de los encuentros, que ya hicieron muchas cosas, y es el espacio de la reflexión, de la pregunta, y me parece que eso, de algún modo, vos, los chicos, yo también, fuimos pioneros en pensar esos espacios, pero cada vez se da más, ¿no? Justo ahora me salió una publicación en LinkedIn de esto, cómo las empresas en Silicon Valley cada vez más piensan en filósofos, en filósofas. Anthropic quizás es el modelo, ¿no? Porque su CEO estudió letras, su jefa de tecnología es doctora en filosofía,
Y la idea es eso, bueno, mira, el conocimiento técnico es súper relevante, súper importante, pero ya llegamos a una instancia en donde es bastante un commodity mucha de la tecnología que utilizamos. La pregunta es cómo la aplicamos y qué responsabilidad vamos a tener. Entonces, a mí me gusta pensar, esto es una idea de un filósofo belga, Mark Zuckerberg, que él cree que la filosofía es un espejo. Que la tecnología es un espejo, que la inteligencia artificial es un espejo. Entonces, cuando yo finalmente hablo de ChatGPT o hablo de un proceso automatizado, o hablo de TikTok o hablo de cualquier tipo de algoritmo, un poco estoy también pensando qué cosa es lo humano y qué cosa yo no quiero de alguna manera ceder. Ahora está muy presente esta idea de que los chatbots que nos ayuden a conseguir pareja, ¿no? Esta semana estuve analizando un poco eso, ¿no? Digamos, hay un hastío, un cansancio, se cumplieron 10 años de la aparición de Tinder, está súper instalado en la cultura, nadie le da vergüenza reconocer que conoció a alguien por Tinder o que está en una app de citas, cualquiera que sea, pero no están funcionando como antes, porque estamos cansados, porque en el celu ya hacemos muchas cosas como para además encontrar pareja, porque tener tantos perfiles disponibles nos sacan ganas. Entonces, ¿qué vuelta le encontraron? Como el regreso a lo que podría ser un Cupido o un Chaperón, ¿no? Bueno, dame todos tus datos, dame tu perfil y un algoritmo te va a encontrar de estos, 50 perfiles que estés en tu zona, los 4 que a vos te van a interesar y viceversa. Y yo ahí también lo que decía es, bueno, puede ser parte de ese modelo de negocios o puede ser como eso también está evolucionando o cambiando una plataforma, pero ¿qué cosa quiero yo que sea automatizable? ¿Quiero que sea el encuentro de alguien que sea Totalmente, compañero? como que el dejarle la elección de nuestra pareja a un algoritmo me suena complicado, pero también estoy viendo que estamos yendo hacia allá en Total. todo vínculo. Hablemos ahora de los vínculos en general y en particular el de pareja me parece temón. Sí. También hasta nuestro psicólogo podría llegar a volverse una IA. Sí. Y eso, ¿cómo impacta en nuestra transformación personal? Estoy hablando conmigo mismo, es alguien que me adula, me doy cuenta de que eso está pasando. Seguramente lo pensaste. Sí, sin duda. Mira, para mí la clave ahí es entender un poco, como te mencionaba, la sociedad más allá de la tecnología, ¿no? Están en dupla, tecnología y sociedad todo el tiempo comunicándose. Creo que lo que nos trae la inteligencia artificial es esta noción de productividad, ¿no? De rendimiento. Mira, yo te voy a optimizar todo. Entrégamelo, que yo te voy a dar el resultado de la manera más rápida, más eficiente, de la manera en que a vos te cueste menos dinero, ¿no? Y eso son valores que no deberían estar en todos los ámbitos de nuestras vidas, ¿no? Vos mencionabas los vínculos. Yo antes de eso te traigo algo que también tiene que ver con nosotros y posiblemente con muchas personas que nos están viendo, que es la educación, las aulas, ya sea en colegio secundario, en la universidad o en niveles ya gerenciales o de escuela de negocio. Bueno, si yo lo que quiero dentro del aula es la eficacia, la eficiencia, hacer lo más rápido posible, bueno, eso no son valores de la educación. En la educación no importa tanto el resultado final, sino el proceso. Lo que las personas terminan valorando de un buen espacio educativo es, bueno, cómo cambiaron, cómo aprendieron, lo que decimos, cómo se conocieron. Entonces, cuando llevamos eso de ser eficaces a los vínculos humanos, bueno, yo creo que también ahí hay una especie de objetivización, ¿no? De deshumanización. De algún modo lo que imaginamos es que, bueno, no tengo ganas de tener 4 citas esta semana, decímela mejor y optimizámela. Bueno, parte del vínculo humano es la sorpresa, la resistencia. Sí, lo que no te esperás, ¿no? Lo que no te esperás, lo que te cuesta ganar, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasó que a esta persona me encanta, quiero que me dé pelota, después capaz te va bien o está mal, pero una vez que alguien te da pelota que vos trabajaste mucho o que intuís que puede suceder algo, imagínate si nos perdiéramos eso. ¿Por qué a veces sentimos que sería mejor que lo haga un algoritmo? Porque tenemos ese chip de lo productivo, de lo eficaz, de lo eficiente. No, bueno, tengo muchas cosas que hacer, me quiero sacar esto de encima. Y lo mismo con los vínculos terapéuticos. Muchas veces lo que estamos esperando de una terapia es conocernos más. Y conocernos más tiene muchas características de cosas que la IA rechaza. Vos recién mencionabas la adulación, ¿no? Y bueno, imagínate a alguien con el que vos charlas y dice, qué divina que sos la mejor. Te lo dice todo el tiempo. Entonces, ¿cuánto te conoces? Total. Frente a alguien que te diga, che, Agus, pensalo de vuelta.
Y aún si fuera bueno, porque a mí y a vos seguramente nos preguntan en notas, ¿qué pasa con los que están ahora eligiendo una inteligencia artificial en vez de un psicólogo? La verdad que lo probé. Y es bastante eficiente en cuanto a el diagnóstico, pero de ahí además voy a querer quedar en manos de alguien que no es humano en trabajar en mi terapia personal, y mucha gente está eligiendo eso, lo cual es un poco preocupante. Sí, por eso ahí también de vuelta te traigo la idea de mirar la sociedad. Posiblemente si pusiéramos en la máquina de la verdad, o si lo hipnotizáramos a esa persona, es decir, que no nos diga una respuesta de compromiso, sino que nos diga la posta, mucha gente te va a decir que es por plata. Claro. Y capaz es que tiene el dinero, pero quiere usar en otra cosa, o Claro. no lo tiene. Entonces, por un lado hay eso. Y por otro lado también lo que pasa es que muchas veces vos querés creo que los algoritmos también nos acostumbraron a una personalización total. Porque decís, bueno, yo puedo los martes de 10:30 a 11 menos 20. Podés y no encontrás quizás un profesional que tenga disponibilidad. Entonces me pongo con ChatGPT. Sí. Y la verdad es que ese día al final no pude, pero lo hice antes de dormir. O, no sé, tengo una amiga que habla mucho con ChatGPT, usa la función para hablar cuando se está maquillando. Entonces, que yo lo dejo ahí en la cosa del baño, se pone sus cremitas, se pone linda, qué sé yo, y va conversando y le pregunta cómo viene mi día, tal Claro. cosa. Entonces yo siempre le digo, bueno, un día, nada, te vas a maquillar demasiado con tal de seguir charlando. Y me dice, no, porque sigo conversando en el auto. Entonces, bueno, imagínate que después te subís al celu con el auto, estás yendo a trabajar, entonces de golpe tenés media hora. Bueno, no puede ser que todos los espacios que tengamos libres los querramos aplicar. Digo, yo soy el primero que a veces me caigo en eso, digo, estoy lleno de contradicciones. Pero bueno, en ocasiones es como, ¿y en qué lugar está el silencio? ¿En qué lugar está la soledad, el espacio para conocernos? Tu filosofía, digamos. Y Exactamente. también esto de estar sintiendo que estamos todos yendo hacia ahí sin darnos cuenta, ¿no? Esa sensación de tener que cubrir cada vez más huecos, silencios, espacios por algo que nosotros necesitamos o no deberíamos necesitar, no sé ni cómo ponerlo. Sí, y además que nos da vergüenza. Mira, a mí me pasó que, vos lo sabés por nuestros trabajos, que yo tengo siempre el lío de agenda porque me pierdo, tengo muchas cosas, qué sé yo. Entonces a veces acomodar un horario es muy difícil. Y alguien me dijo, dale, venite a tal cosa. Le digo, no puedo. Entonces le digo, mira, no tengo lugar. Y le mandé una captura de la agenda para que diga, bueno, wow. Tipo, con esto le dije, ya le tapo la boca, le muestro todos los lugares ocupados de la agenda. Y había media mañana libre. Me dice, ¿y ahí? Y yo le digo, mira, quiero media mañana libre. Déjame media mañana libre para regar Justo la ese no me lo planta, muestra. mirá acá. Claro, entonces, y después dije, estuve yo mal en mandar esa captura, pero también digo, bueno, imagínate, ¿por qué, más allá de esa persona, porque no tiene que ver sobre esa persona, tiene que ver conmigo, ¿por qué a mí me agarra culpa de decir tengo media mañana libre, ¿no? Está esta idea de llenarse. Y bueno, y después también algo que aprovechamos también aprovecho para decirlo, que me parece importante, que muchas veces poder disponer de tiempo libre es el lujo más costoso, no todas las personas pueden. Cuando uno después de cierta edad lo puede hacer realmente porque está muy privilegiado. Es el ocio, ¿no? Ese famoso ocio que hablaban los abuelos, que ahora yo lo disfruto un montón y trato de tenerlo, hasta con la música apagada en el auto, silencio. Todo. Mira, yo siempre recuerdo a mi abuelo. A mi abuelo Carlos, que era muy sindicalista, muy progre, trabajó como sindicalista de bancarios, era camionero, y un poco me contaba también de sus papás y todo. En muchos sentidos nuestros abuelos y bisabuelos, los que vienen del lado de Italia sobre todo, pero también de España, eran anarquistas y realmente salían a la calle a reclamar, ¿te acordás? El 888, ¿no? 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo y 8 horas de ocio. Y bueno, el 1 de mayo lo que recordamos es la muerte de obreros que estaban peleando por algo similar a Estados Unidos. Cuando vos mirás eso, vos digo, bueno, ok, mi abuelo, mi bisabuelo salían a la calle, se enfrentaban a la policía, se enfrentaban a los jefes para hablar 888. ¿Qué cumplo yo? Claro. Y es tipo, bueno, suenan los huesos de todo mi antepasado, porque 8 horas de sueño, yo a veces tipo, lo pregunto en aula, el que te levanta la mano se tomó 2 pastillas. O sea, tipo, no hay manera de que tenga 8 horas de sueño. 8 horas de trabajo, sí, ojalá, dámela. Yo estaría feliz con 8 horas de trabajo. Más bien 10, más bien 11. Claro.
Y 8 horas de ocio, como decís vos, no hay. No hay. Entonces, es esa idea, ¿no? También de cómo efectivamente, como yo te decía de nuevo, la sociedad también nos muestra cómo la tecnología a veces nos terminan generando esas trampas. Y me parece también importante decir eso. Bueno, cuando uno a veces quiere destacar, ¿no? Lo destaco mucho de Next Human y de los espacios que creas vos, que no es tipo, te traigo esta fórmula y esta fórmula es igual para todos. Es, bueno, tráeme tus problemas, tráeme esto, te muestro cómo es el mundo, te muestro qué es el pensamiento que están teniendo en la vanguardia, en lo exponencial, y después fíjate qué aplicas. Sí. Porque cuando vos vas a lugares que son estructurados y te dicen, bueno, hoy vamos a hacer digital detox, tenés que ver 2 veces. Yo digo, no conozco a nadie que pueda ver 2 veces por día WhatsApp. No puedo, porque realmente digo, no sé qué estoy yo, ni siquiera el presidente capaz. No sé, tenés que ser muy privilegiado para poder decir me desconecto, ¿no? Hay muy pocos. Es que, entonces, si yo te lo planteo como, vas a ser feliz el día que veas 2 veces por día WhatsApp, entonces yo tengo que decir, no voy a ser nunca más feliz, chao. No, y te digo, y nosotros siempre charlamos y decimos no tenemos las respuestas, pero sí hacernos muchas preguntas. Lo que buscamos es que la gente se haga muchas preguntas, nosotros hacernos muchas preguntas. Total. Y voy a tocar un tema más todavía que sé que nos va a gustar, sé que te va a gustar de lo que voy a hablar, que tiene que ver con transformación, muerte Obvio. y duelo. Obvio. Bueno, sí, también, ¿no? Estos espacios de vuelta, que quizás alguien que está viendo esto diga, pero yo voy a escuchar a alguien de negocio, voy a escuchar a alguien que me iba a hablar sobre digitalidad. No, bueno, digamos, realmente el avance de estas tecnologías no está dejando casi espacios que no estén. Acabamos de nombrar el amor y los vínculos, acabamos de hablar de soledad. Podremos hablar de la religión si querés también. Y también tenemos que hablar de la muerte. Como que de algún modo hay un espacio en donde nosotros parece que estamos transformando esa noción de muerte. No sé si de una manera completamente inédita. Siento que también hablando justo, estoy muy abuelístico hoy, pero pienso en mi abuela Ángela, falleció el año pasado, 80 millones de años, una vieja divina, también una gallega. Que estuvo acá, y mi abuela tenía un vínculo con la muerte. Falleció mi papá, una de mis hermanas, mi abuelo, o sea, mi abuela tenía muchos muertos. Ella iba al cementerio, limpiaba las cosas, velorio cajón abierto, por supuesto, cruces gigantes, se juntaba con las amigas, hablaba de los muertos, muere mi hermana, mueren amigos míos, ¿viste todo? O capaz vos también, o yo, digo, no, a mí cremame, que no me vea nadie, no hagan nada. Todo lo que hacían quiero, antes, no. Sí. Bueno, y ahora parece que hay un regreso, esa cosa media pública. ¿Por qué? Y eso lo toca muy bien un filósofo italiano que se llama Davide Sisto. Están las selfies en los funerales. Está la gente que, no sé si te pasa, digo, y no todos caemos en contradicciones, pero muere alguien y la gente corre a encontrar la foto del Papa, a Lady Di, y voy a contar mi experiencia, lo que yo estoy sintiendo. Y pasa con un súper famoso, y pasa con alguien del mundo de los negocios, o pasa con un gran familiar. Yo a veces también comento, digo, trato de, veo eso y me siento, bueno, te dejo un comentario y qué sé yo. Y después pensar, bueno, ¿qué es esta como exhibición que hay de lo que antes era tan privado? Insisto, no creo que esté mal, capaz es un regreso a lo que pasaba con mis abuelas. Pero bueno, antes era, el cajón abierto es cosa de viejas. Ahora la gente se saca selfies en los funerales. Es una cosa que es como un cambio rarísimo. Y después esta narrativa del yo. Ok, fallece alguien, hay una tragedia, yo te voy a un atentado en X lugar. Te cuento cuando yo estuve en X lugar, lo que sentí en ese momento. Ahora que todos hablan de X. Pero además, hoy en día hay el duelo no ocurre porque puedo seguir hablando con muertos porque sabemos que no es verdad, a través de inteligencia artificial que finge o que cambia imágenes de personas, y puedo tener conversaciones con gente que ya no está. Esos servicios post-mortem son una industria muy redituable, que las personas quieren consumir. Que por un lado, Tomás, me da como calorcito decir, ay, qué lindo, puedo hablar con mi abuela que ya falleció, con o mi vieja o un hijo, pero es como peligroso, ¿no? ¿Cómo lo ves? Porque por ahí es mi mirada y me gustaría... No, mira, yo ahí cambié mucho de opinión en estos meses o en estos 2 años, trabajando un montón el tema, porque lo trato mucho en clase y en escritos. Nosotros creo que, o por más hasta este punto que estamos conversando, capaz en el futuro vuelvo a cambiar,
Nosotros tenemos más una visión del duelo, si querés, psicoanalítica, freudiana, ¿no? Argentina, porteñocéntrica. Y es, bueno, esto que decía Freud, ¿no? El duelo como una especie de contradicción, la presencia o una ausencia. Me falta alguien y sin embargo siento que esa persona que no está presente. Entonces, para esas cosas la tecnología, como contás vos, no me termina de hacer el duelo, porque sigo conversando con ese bot, sigo escuchando los audios de WhatsApp, me siguen apareciendo hace 2 años, hace 10 años esas fotos que te destruyen. Entonces, creo que eso es una mirada, pero con el tiempo, con la lectura de Sisto y la lectura de otros filósofos sobre la muerte, también me di cuenta que hay otras miradas, una mirada quizás más yanqui. En los yanquis muchas veces la idea de la psicología del duelo es, bueno, reubicar, o sea, como un nuevo lugar para esa persona. No es que esa persona que murió falleció, pero ese lugar que yo tenía, que era que te puedo llamar por teléfono, que almuerzo con vos, que ceno con vos, que te hago una pregunta, no sé, digo, no, la verdad no me acuerdo tu caso, pero en mi caso que mi papá falleció, yo al día de hoy, falleció hace 8 años, me pasa algo y digo, le tengo que contar a mi viejo. Viste que Claro. te olvidas por un segundo de nada, que quedás, pero querés contar por algo lindo o por algo feo. Entonces lo que dicen, otra mirada podría ser, bueno, no es que de hecho no desapareció de mi vida de mi papá, simplemente está en un nuevo lugar. Claro, claro. En lugar de, bueno, Yo todavía no lo probé, te aviso, pero como que me intriga qué pasaría cuando encuentre los videos y los pueda editar y demás de y mi la viejo, pregunta de ahí mi... es que con la IA, al generar nuevo texto o nueva interacción, bueno, ¿cuánto representa esa persona? Porque además, obviamente, mira, a mí me pasa, yo tengo un audio, la última vez que hablé con mi papá, antes que falleció durmiendo, nadie lo esperaba. Me vi en Nueva York por trabajo y había viajado con él cuando era chico, fue mi primer viaje afuera del país y estaba casado, entonces mi último mensaje fue, papá, estaba en JFK, le digo, tenemos que venir con Fran, con mi ex, tenemos que venir acá porque tenemos que venir los 3, qué sé yo. Y él le mandó un audio. No me acuerdo qué me dice, seguramente sí, pibe, dale. Mi papá era un tipo poco parco, no era muy de mucho hablar. Tengo ese audio, a veces cuando busco Miguel me aparece. Yo creo que no puedo escucharlo. Pero a la vez, mucha gente te dice, lo primero que olvidas es la voz de esa persona. Y yo no me acuerdo tanto de la voz de mi papá. Ahora tengo la posibilidad de escucharlo. Pero bueno, por cómo soy yo, yo creo que si lo escucho ahora, tipo, no, de acá a 4 días no me llamen porque voy a estar Ok. embebido en eso. Pero tenés que verlo. Mi papá era una persona en su trabajo muy destacada y ahora hay una biblioteca que tiene su nombre en mi ciudad. Entonces a veces también me pasa que veo que dicen, no, bueno, tal charla o tal actividad en la biblioteca Miguel Ángel Almaceda. Y es como, se te para un poquito el corazón, me pone contento, pero es como, ay, tipo, me hubiera gustado que no pase eso. Pero quizás alguien dice, no, yo necesito que eso me siga pasando. A mí me parece que no. Y bueno, yo creo que igual, nada, en toda esta conversación que tenemos sucedió, pero nada, lo dejamos aclarado. No es que somos antitecnología, no es que estamos prohibiendo. revés. Nos estamos preguntando cuál puede ser el rol. Bueno, de hecho, me quedaría charlando con vos horas, pero el tiempo es tirano y me quedaría pensando en esto, ¿no? Que nosotros que somos defensores de la tecnología, pero también nos gusta filosofar y nos hacemos preguntas y les hacemos preguntas a la gente que nos está escuchando porque queremos que se las hagan. ¿Qué reflexión le querés dejar el cierre de hoy? Porque vas a seguir viniendo y nos vamos a seguir viendo. A los que nos estén escuchando, como para cerrar. Mira, dar consejos es difícil y no soy el mejor, pero en general para mí una buena regla de oro debería ser, bueno, ¿esto qué puedo hacer con inteligencia artificial? ¿Lo debo hacer con inteligencia Está bueno. artificial? Entonces esa pregunta me coloca en otro espacio y es tipo, ok, la duda. Insisto, yo muchas veces lo digo a las personas que te dicen, bueno, ¿cómo lo puedo usar en mi trabajo? Mira, hay un montón de tareas de nuestro trabajo que pueden ser automatizadas, pero la pregunta es si tenés ganas. Sí, No sé, debería. yo siempre pongo el ejemplo de la escritura. A mí me encanta escribir y como sabes vos, escribo muchos libros. Y hay gente que odia editar, o sea, odia escribir y volver a corregir todo. Yo es lo que más amo. O sea, yo tipo, mi forma de escritura es como que escupo todo y después siento que lo elijo, como que el mueble me queda lindo porque lo elijo al final. Y eso lo puede hacer una IA, recontra, te puede editar, te puede Total. encontrar. Y yo no quiero que eso lo haga. Entonces, lo podría hacer, pero siento que en mi caso no, porque le encuentro placer, porque es parte del sello que yo le pongo. Entonces, bueno, se puede hacer con la IA, se debería hacer con la IA, creo que eso es un buen consejo práctico. Me encantó. Muchas gracias, Tomás. Como siempre, es un gustazo tenerte en estos encuentros y nos vemos pronto. O Gracias. más pronto de lo que vos pensás, me Sí, parece. me parece.
Este fue un nuevo episodio del Vuelo del Fénix. Si querés saber más de nosotros, seguinos en nuestras redes y si no, nos encontramos en el próximo episodio. Muchas gracias.